En el episodio de hoy vamos a hacer lo que se conoce como el beef brisket o falda de res. Lo vamos a adobar con dos diferentes sazones, lo vamos a sellar por ambos lados en la parrilla para llevarlo a una temperatura de 203 grados Fahrenheit. Lo vamos a picar en contra de la fibra y eso va a quedar delicioso. ¡Ay, papá! Acompáñenme en Charnecos Barbecue Grill. El brisket normalmente se hace en algo que se conoce como un ahumador o un smoker, porque se tarda muchas horas en cocinar, de 8 a 14 horas. Nosotros lo vamos a hacer en la parrilla y el plan es hacerlo de 4 a 5 horas. Mucha gente dice que estoy loco porque si se ponen a buscar información, esto nunca se hace en una parrilla. Si se preguntan de dónde sale el brisket, mi amiga la vaca se lo acaba de contestar. Es un corte de carne de res y viene del pecho de la vaca. Este corte de carne es bien difícil para cocinar porque es un músculo que la vaca siempre está usando cuando está caminando. Próximo tomé el brisket y le saqué parte de la grasa que contiene en la parte de la punta, que viene siendo la mano derecha. Esa grasa se la saqué porque ya ese pedazo de carne es bastante grasoso. Luego de eso lo que hice fue que cogí un sazón que tengo para filetes de res, para steaks. Y esos contienen sal, pimienta y ajo. Y entonces después de eso lo combiné con el próximo, que es de un rub, lo que se llama un rub. Sal, pimienta, paprika y azúcar. El paprika es lo que le da ese tono así como anaranjado. Y aquí vamos para lo que todo el mundo estamos esperando, que es la famosa prueba de sonido. Vamos a tirar aquí la carne para que ustedes vean cómo eso suena. Escúchate. Ay, papá, cómo suena eso, Vamos allá. El próximo paso sería sellar la carne por ambos lados. Esto va a tardar alrededor de unos 45 minutos. Como pueden ver, debajo de la parrilla tengo unas maderitas de hickory y de manzana. Esto les va a dar un sabor diferente y también un color. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a coger el brisket, lo vamos a meter en una bandeja de aluminio y le vamos a echar jugo de manzana. Este jugo de manzana va a ser bueno para balancear el dulce del jugo con la pimienta ya al final cuando nos vayamos a comer. Después de 4 horas no tuve más opción más que de ponerle papel de aluminio por encima a la bandeja que ya teníamos. Esto es porque necesitamos llegar a un grado de 203 grados Fahrenheit. Esto lo que va a hacer es que va a romper todo ese colágeno que tiene la carne, lo que va a permitir que la carne esté blandita. Aquí, como pueden ver, la estoy chequeando y lo más que llegó fueron a 160. Hay que taparlo otra vez como por alguna otra hora y hasta que lleguemos a las 203 grados. Bueno, mi gente, miren el grado que dio, 203 grados, ¡bam! Ay, papá, ahora es que se puso bueno esto. Estoy loco en meterle mano, pero hay que hacer algo bien importante y es dejarla descansar. Técnicamente la carne hay que dejarla descansar por lo menos la mitad de lo que la cocinaste. La cocinamos por 5 horas, vamos a dejarla descansar por 2 horas, 2 horas y media. Lo que hice fue que vamos a apagar el grill, vamos a dejarla ahí y que vaya poco a poco bajando temperatura. Esto lo que va a hacer es que todo ese líquido que estaba botando, el líquido va a regresar para atrás y vamos a tener un producto final bien jugoso. Bueno, ya la carne descansó por 2 horas, vamos a quitarla aquí de la bandeja y nada, vamos a picarla a ver cómo está quedando esto. Vamos aquí a separar la punta del pecho plano, como pueden ver, la que tengo aquí en la mano, esa es la punta. Y por donde tengo los dedos míos, aquí, eso es lo que se llaman los famosos burnt ends. Como pueden ver, está un poquito más doradito, pero eso es lo que se le conoce como los burnt ends. Y nada, y lo que vamos a hacer ahora es que a lo que picamos los demás, ponemos la punta para atrás en la bandeja y así pues sigue cogiendo sabor ahí con todos los líquidos que hay en la bandeja a lo que picamos.
Bueno, ya empezamos a picar aquí lo que es el plano del pecho, la que menos grasas tiene. Y vamos a hacer dos pruebitas. La número uno es el que dobla. Y ¡pam! ¡Ay, papá! Mírate eso, cómo quedó. Eso está perfecto. La segunda prueba es el que vamos a estirar la carne. A ver cuánta resistencia tiene. Mírate eso como parte. A otro nivel. Qué clase abusadora. No hay más nada que buscar ahí. Eso te quiere decir que eso quedó, mira, perfecto. Y para ser la primera vez, tacho, no está mal. Bueno, ahora vamos a picar la punta. Y esto es lo que todo el mundo está buscando, la parte más grasosa. Esta es la que más sabor tiene. Mira para allá cómo quedó eso jugoso. Ay, papá. Mira. Mira qué tierna está, mira. A otro nivel. Vamos a seguir aquí picando la punta, mira. Ya piqué el flat. Mira cómo se ve esa presentación, chach. Ahora acuérdense en que para que la carne, el punto que necesitan es si esa carne ustedes la cogen y eso se parte, está sobrecocinado. Se le metieron mucho fuego. Si no dobla como dobló, es que estaba por debajo. So, no puede estar ni mucho ni poco. Eso es lo difícil de cocinar brisket. So, nada, aquí, mira, aquí otra pruebita más para que vean cómo quedó un poquito más del centro. Para esos que decían que no se podía hacer en un grill de gas, en una parrilla de gas, ahí está la prueba. Así que ya saben cómo quedó. Si les gustó el video y quieren ver más videos como este, no olviden presionar la foto para suscribirse a mi canal. Y también aquí les dejo dos videos más para que puedan seguir disfrutando de Charneco Barbecue Grill. Muchas gracias.